En este caso lo que os voy a hacer es daros unos consejos que realmente os van a funcionar. Así que vamos allá. Bueno familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, soy Ridurato y bueno, antes de empezar, como siempre, les invito a que os suscribáis. Tenéis abajo el botón para suscribiros, a que le deis un buen like. Y nada, mi gente, muy importante también seguirme en todas mis redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Facebook, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción y os lo dejo por aquí también. Y nada, hoy de lo que se trata el vídeo es sobre marcar abdominales en los adolescentes. En el último vídeo que subí era para que me vayáis haciendo diferentes preguntas, así yo dedicar para responder en diferentes vídeos, como ya llevamos haciendo en otras ocasiones. Así que esta pregunta es de parte de HSUSJ3 Hus, ¿vale? Os dejo aquí el nombre. Y la pregunta es: ¿qué hay que hacer para tener un abdomen marcado en adolescentes y la alimentación? Realmente esta pregunta es una de las preguntas que más me hacen de cómo marcar abdominales siendo adolescente, ¿vale? Hay un vídeo también relacionado con este tema. En este caso lo que os voy a hacer es daros unos consejos que realmente os van a funcionar. Así que vamos allá. Y bueno, el primer consejo que os voy a dar es la alimentación. Muy importante, la alimentación es algo fundamental. ¿Y qué tenéis que comer? Pues realmente hay que pensar en que cuando eres más pequeño, ¿vale? Cuando eres adolescente estás en crecimiento y hay tres maneras, ¿vale? Puede ser ectomorfo, endomorfo o mesomorfo, ¿vale? Dependiendo de la genética que tenga cada persona. Te puede ser más difícil ganar masa muscular, te puede ser más fácil ganar masa muscular, te va a ser mucho más fácil ganar masa muscular y mucho más fácil estar más definido, ¿vale? Así que de lo que se trata hoy es que primero, antes de empezar con cualquier dieta o antes de empezar con cualquier tipo de alimentación, tienes que saber alimentarte, ¿vale? Es muy importante que a la hora de alimentarte tienes que saber para qué estás alimentándote, ¿vale? O sea, cómo va a funcionar, qué reacción va a tener ese tipo de alimentación con lo que tú quieres conseguir. Y realmente eso tenéis que tenerlo en cuenta, y tenéis que saber que es muy importante el tener un orden y el saber comer, ¿vale? Es muy importante. Para eso yo recomiendo muchísimo las frutas, las verduras, ¿vale? Todo lo que es vegetal es algo muy bueno, ¿vale? Y también las carnes, tanto la carne roja como la carne blanca. Y también recomiendo mucho todo lo que es pescado, ¿vale? Que tiene muchísimas proteínas también. También recomiendo mucho los frutos secos, ¿vale? Los frutos secos, pensar que tienen contienen muchísima fibra, tienen muchísimas proteínas y muchísimas vitaminas. Así que yo recomiendo mucho, tanto nueces como las, ¿cómo se dice? Como los pistachos, como hay muchísimos frutos secos que podéis incluir en vuestros días. Bueno, cada día, por ejemplo, intentar pues comer un poquito de nueces o lo que sea. Es algo que os va a ayudar muchísimo a marcar abdominales. Y también lo que recomiendo mucho es el descanso, ¿vale? Es muy importante el descanso para así aprovechar que al día siguiente, pues aprovechar el día al máximo, ¿vale? Porque muchas veces tendemos a no entrenar bien por el simple hecho de no haber podido dormir por la noche. Y eso me pasa hasta a mí, ¿vale? Nos pasa a todo el mundo. Y yo recomiendo que todo el mundo, antes de ir a entrenar o lo que sea, es importante que tú mentalmente tienes que estar bien para rendir en los entrenamientos. Tengas 14 años, 12 años, 11 años, 16 años, 17 años o 18 o más, ¿vale? Eso es indiferente, siempre hay que descansar, ¿vale? Esto como tercer punto. También recomiendo que el entrenamiento, hay muchísima gente que piensa que pues, dependiendo de la edad o dependiendo de la genética, sí que es verdad que tenéis que entrenar de una manera o de otra, ¿vale? Pero yo recomiendo que también hagáis los entrenamientos que os puedan funcionar a vosotros mismos, porque realmente los vídeos es un tema, por ejemplo, de lo que es marcar abdominales. Hay muchísima gente que quiere marcar abdominales pero no sabe por dónde empezar. Es muy importante la alimentación, ¿vale? Saber ingerir o saber qué estás ingiriendo para que marques abdominales. ¿Qué pasa? Pues que si tú estás alimentándote mucho más de lo normal o menos de lo que tienes que alimentarte, pues igualmente pues
Si cada día haces lo mismo, siempre vas a tener los mismos resultados. En cambio, si tú empiezas a cambiar tu alimentación, empiezas a entrenar de tal manera y probar, es muy importante probar diferentes entrenamientos para así mejorar cada día, ¿vale? Es muy importante que vayas probando cosas contigo mismo, porque al fin y al cabo, si yo te doy un consejo, que está muy bien que alguien te dé un consejo, pero es muy importante que también te vayas conociendo a ti mismo. Es muy importante conocerte tú a ti mismo. ¿Cómo? Pues haciendo pruebas, ¿vale? Haciéndote pruebas, comer de tal manera, comer de otra manera, porque realmente los consejos serán como genérico, ¿vale? Será como un consejo para todo el mundo, pero no tiene que ser así. Así que, muy importante, si eres adolescente y quieres marcar abdominales, tienes que saber que tienes que hacer esto, ¿vale? Comer bien, descansar bien, entrenar muy bien. Y eso significa, no significa entrenar al máximo, sino que entrenar adecuadamente dependiendo de la genética que tengas, ¿vale? Dependiendo si eres ectomorfo, endomorfo o mesomorfo, dependiendo de la genética. Ahí hay muchísimas más genéticas, pero bueno, las que más se conocen normalmente son estas tres. Y nada, yo creo que os puede ayudar este vídeo. Si tenéis más dudas, me gusta que me vayáis comentando. Sí que es verdad que en un vídeo no se puede responder a todo, porque si no se hace muy largo. Y más o menos yo he ido resumiendo todo para que se entienda y que sea práctico, ¿vale? Es muy importante que si tenéis algún tipo de pregunta, preguntarme abajo en los comentarios, que ya sabéis que yo voy respondiendo a todo el mundo. Un saludo a todo el mundo, ¿vale? Y más bien al que me haya hecho la pregunta, muchísimas gracias por la pregunta. Ya sabéis que voy respondiendo a todos, voy respondiendo tanto por los comentarios como por aquí, por los vídeos. Y nada, mi gente, suscribiros, reventad el botón de likes. Por cierto, muchísimas gracias a todo el mundo que se está suscribiendo nuevo. Ya somos 29.000 suscriptores, que se dice pronto, pero la verdad es que muchísimas gracias a todo el mundo que estáis ayudando a crecer este canal. Y no dudéis en compartir este vídeo con vuestros amigos. Así que nada, nos vemos próximamente con próximas preguntas, respuestas y todas esas cosas que vamos haciendo. Así que un fuerte abrazo y nos vemos. Chao, chao, chao.